quiero que partamos justamente por la revocación de mandato. Le mandé al equipo la pregunta, esta es la pregunta que se aprobó. La pregunta que se aprobó para la revocación de mandato, es lo por la que se solicitará la revocación de mandato. Y es, pregunta, ¿estás de acuerdo en que nombre, ahí iría el nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Y hay dos respuestas. Uno, que se le revoque el mandato por pérdida de confianza. Dos, que siga en la presidencia de la República. Ahora, Morena celebra que llegaron a esta pregunta porque dicen que así que cumplieron con la ley y cumplieron con parte de lo que pedía la oposición, que se mencionara la pérdida de confianza, pero también se mencionará claramente que la opción 2 es que se quede en la presidencia de la República, y es justamente lo que dice. La opción 1, que se vaya por pérdida de confianza, o 2, que siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo. Aparte, hicieron énfasis en la parte del periodo para que no quedara duda de que es que si se va a reelegir después, si va a extender el mandato, etcétera. Entonces, se llegó a una pregunta que tiene las dos partes. Uno, pérdida de confianza, y dos, que se quede hasta que termine el periodo, no extenderlo, miedo que tenía la oposición, y las respuestas exactamente lo mismo, que se le revoque el mandato por pérdida de confianza, y dos, que siga en la presidencia de la República. Ahí tendrían incluso que haberlo puesto como estaba en la pregunta, que siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo. Ese es el tema. Ahora, ¿queda claro? A mí sí me queda claro, pero he visto, porque ayer justamente lo puse en mis cuentas de redes sociales, que qué opinaban ustedes sobre esta pregunta. Y muchos me han dicho que es confusa, que es otra maniobra de la oposición y demás. Hay que leerla bien, y es una pregunta a la que le tenemos que estar dando mucho énfasis, y tenemos que estarle haciendo mucho análisis y cacarearla demasiado para que no queden dudas. Es la pregunta que se aprobó. Ahora, ¿la podrá cambiar la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Nunca está descartado que la pueda cambiar, ¿no? Nunca queda descartado que pueda cambiar la pregunta. Lo hicieron con la pregunta pasada en la consulta popular, y bueno, ahora quedará de esta manera. Esta es la pregunta que se negoció y esta es la pregunta que se aprobó. Pero ahora quiero enseñarle cuáles son los cambios en el dictamen. ¿Qué es lo que se aprobó, para que me entiendan? Se aprobó prácticamente todo por unanimidad, y ahí le mandé al equipo la agenda, o no dice adenda, es un PDF de 15 páginas, que es los cambios en el dictamen. Esto es lo que ya se aprobó y demás. Ahora, se hicieron modificaciones a varios artículos. Primero, en el artículo 4, es que el instituto tendrá a su cargo en forma directa la organización, desarrollo y cómputo de la votación, incluyendo los consejos y juntas ejecutivas locales y distritales que correspondan. Esto cambia porque estaba mucho más amplio en el artículo 4 original, en donde decía que en el caso del instituto, la organización y desarrollo de la revocación de mandato será responsable de sus direcciones ejecutivas y unidades técnicas en el ámbito central, y en lo que concierne a los órganos desconcentrados serán componentes los consejos y juntas ejecutivas locales y distritales. O sea, como si fuera una elección más o menos normal, sino que en los estados serían los OPLES, los institutos electorales de los estados, quienes serían cargo, y a nivel federal sería cargo el INE. Es lo que modifica por completo, y le dejan la responsabilidad exclusiva al INE, no a los soples, no a las juntas locales ni distritales. Ellos se tendrán que organizar para realizar los cómputos, y quiere que sea el INE. El INE es el que tiene que desplegar toda la maquinaria, no los federales, no los locales, solamente el INE a nivel federal, el Instituto Nacional Electoral, a través de sus consejeros nacionales, quienes tendrán que desplegar la maquinaria para realizar los conteos con toda certeza. Este fue uno de los cambios que se hicieron. Ahora, en el artículo 5 hicieron una modificación también, en el que el código original, el artículo original, dice que el proceso de revocación de mandato es el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo del presidente de la República. Le añaden, para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo,
a la persona titular de la presidencia de la República a partir de la pérdida de confianza. Ahí está la dinámica. Esta parte que hayan modificado el artículo 5 es lo que cambia y lo que obliga a que la pregunta se ponga pérdida de confianza. Pero ¿por qué se lo digo? Porque todo esto fue negociado, todo esto se negoció. Quiero recordarle que se votó por unanimidad, solo hubo 2 votos en contra, votaron 101 legisladores a favor y hubo muchos faltantes, ¿no? Por ejemplo, faltó Erubiel Ávila, Beatriz Paredes, o sea, hubo personajes que faltaron a la sesión en el Senado de la República, por lo cual no eran 120 votos en total, sino que fueron 101, 2 en contra, no hubo abstenciones. Ahora, aquí dice que cómo va a ser el inicio del proceso de revocación, el artículo 7. El artículo 7 dice que el inicio del proceso de revocación de mandato solamente procederá a petición de las personas ciudadanas en un número equivalente al menos al 3% de las inscritas en la lista nominal de electores, siempre y cuando la solicitud corresponda a por lo menos 17 entidades federativas que representen como mínimo el 3% de la lista nominal de electores de cada una de ellas. Algo similar a lo que ocurrió con la consulta popular. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para solicitar, participar y votar en el proceso de revocación de mandato? Añaden la parte votar, porque en el artículo 8 no decía, el artículo 8 no decía esto. Y dice, no contaría, que hay un cambio importante, es no contar con sentencia ejecutoriada que suspenda los derechos políticos. Y en el artículo 8 original decía no encontrarse bajo la suspensión de sus derechos políticos. ¿Qué es lo que está diciendo? Es que si una persona está suspendida de sus derechos políticos, hacen énfasis en la redacción de que no debe de contar con una sentencia ejecutoria. Una cosa es que esté en investigación y demás. Es una forma de blindar al que busque, al que solicita la revocación del mandato. Lo que más se modificó quizás fue el artículo 10 y 11, porque en el artículo 10 dice que las ciudadanas y ciudadanos podrán firmar más de un formato, pero se contará como una sola muestra de voluntad al respeto de la solicitud de revocación de mandato. ¿Esto por qué sale? Se acordarán que fue cuando fue la consulta popular, hubo muchas personas que empezaron a hacer sus propias iniciativas de consulta y que al final era como todas las que fueran de un equipo, esas eran una consulta popular. Todas las que fueran de otro, era de otra solicitud de consulta popular. Lo que aquí están buscando es que no importa quiénes ni cuántas personas se pongan a desplegar solicitudes o puedan ponerse a buscar firmas para entrar en la consulta popular, sino que aunque usted firme 10 veces, estas firmas llegarán al INE y el INE tendrá que contabilizarlas y si todas tendrán que contar, todas van a contar, ese es el punto, todas tienen que contar. Entonces no importa si Noroña, si Delgado, si Morena, si Citlali, si los del PAN solicitan la consulta popular, usted puede firmar la que sea y al final va a contar para la misma consulta, que es la revocación de mandato. Esta es la dinámica con la cual cambian este artículo. Ahora, el artículo 11 dice que a ese efecto podrán recabar firmas para la solicitud de revocación de mandato durante el mes previo a la fecha señalada anteriormente, los formatos impresos, medios electrónicos para recopilación de firmas, así como los lineamientos para actividades relacionadas. También hacen una modificación en esto, porque están diciendo el INE, en sus reglamentos se acordarán que el INE dijo que contarán con formatos digitales para recabar firmas, la famosa aplicación con la que los candidatos independientes se ponen a recabar firmas y también los partidos políticos, como para registrarlos, es lo que quería usar el INE. Bueno, hacen énfasis en que además del formato electrónico tendrán que existir el impreso, no solamente se podrán quedar con la aplicación móvil del INE. Viene el número de folio y demás, el encabezado, ¿no? Cómo se va a recabar la firma y demás. ¿Qué otra cosa? Se me voy al artículo 13. El instituto podrá establecer convenios de coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público u otras dependencias para prevenir, detectar y sancionar el uso de recursos públicos con dichos fines que realicen los organismos o dependencias de la Federación, de las entidades federativas en los municipios. O sea, detectar si existe algún recurso que venga del erario para financiar la consulta, cosa que sabemos que no se puede. En el artículo 16, la manifestación expresa de los motivos y causas en los términos de la ley. Luego el artículo 19 dice que la convocatoria para el proceso de revocación deberá contener la definición de revocación de mandato establecida en el artículo 5 de la ley, que es justamente lo que le añaden de pérdida de confianza. O sea, la pregunta, que es la que ya les enseñé,
tendría que haber seguido estos lineamientos que son el artículo 19 y pues todos los siguen. Y aquí está justamente la pregunta en la fracción quinta del artículo 19. Lo que aquí preocupa, y me voy, por ejemplo, al artículo 26, es que eliminan una fracción original, decía: si de la revisión del informe que se concluye que cumplieron todos y cada uno de los supuestos previstos en el artículo 7 de esta ley, el Consejo General deberá emitir inmediatamente la convocatoria correspondiente y en caso contrario deberá desechar la solicitud y archivarla como asunto total y definitivo concluido. Aquí eliminan por completo esta fracción y solamente dicen que para la preparación del mecanismo de participación ciudadana, el instituto, en estricta observancia de las medidas de racionalidad y correspondiente, buscará el máximo aprovechamiento de los recursos humanos. También le obligan al INE, lo hacen responsable de la organización, desarrollo y cómputo de la votación de los procesos de revocación de mandato, algo que no estaba claro, era lógico, pero no estaba claro. El artículo 28 hacen esta modificación, convierten el artículo 26, una fracción del artículo 26, en un artículo, en el artículo 28, y el artículo 32, en donde dicen: el instituto deberá iniciar la difusión de la consulta al día siguiente de la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación, la cual concluirá hasta 3 días previos de la fecha de la jornada. Esta parte también es importante, porque no son 15 días los que estará promocionando el INE en la consulta, no, sino que por acá se aprueba la convocatoria en el Diario Oficial, se publica la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación, y el INE, llueva, truene o relampaguee, tendrá que estar difundiendo la revocación de mandato. Así de sencillo. Así que, si esta convocatoria se llegan a las firmas en noviembre, se cumple el proceso, pues será literalmente, lo aprueban en noviembre, en diciembre, cuando sepamos normalmente por los procesos que tendremos revocación de mandato, el INE estará obligado a darle difusión a la revocación en diciembre, enero, febrero y hasta marzo. Tendrá estos 3 meses, casi 4 meses, para estar dándole difusión a la consulta popular. ¿Qué es lo que aquí preocupa? El artículo 33. El artículo 33 dice: el instituto realizará el monitoreo de medios de comunicación, prensa y medios electrónicos a fin de garantizar la equidad en los espacios informativos de opinión pública y o difusión asignados a la discusión de la revocación de mandato. El instituto proveerá, cuando a juicio del instituto, ninguna otra persona física o moral, durante el tiempo que los poderes públicos. Queda prohibido el uso de recursos públicos para fines de recolección de firmas, así como fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de revocación de mandato. Este artículo lo había reservado Morena, el artículo 33, ¿no? Particularmente los senadores Monreal y Olga Sánchez Cordero reservaron el artículo 33, que es el único, y esto lo dicen de hecho ayer en la sesión en la madrugada, es el único artículo al que no llegaron a un acuerdo. ¿Qué le quería modificar Morena? Morena le quería modificar que el presidente pudiera tener voz durante el periodo. O sea, es decir, que él pudiera salir a decir, a hablar como un tipo si estuviera haciendo campaña, decir, ¿por qué me deberían de refrendar la confianza? Ahí no hubo consenso, no hubo ni siquiera tantito consenso, y fue el único artículo que se reservó. Todos los demás se aprobaban bajo unanimidad. Y en el momento de presentar las reservas, lo retiran. En el momento de presentar las reservas, el senador Monreal dijo que para evitar división, polarización y demás, retiraban la reserva. Entonces el artículo se queda como va, y evidentemente van a impedir que el presidente, en este caso Andrés Manuel López Obrador, pueda dar promoción o hacer como un estilo de campaña. No sé, aquí incluso yo pongo sobre la mesa el pleito eterno que hemos tenido, y es que lamentablemente, si estamos hablando de una revocación de mandato y el presidente es al que le queremos refrendar la confianza, o en algunos casos no, el INE se le va a ir a las mañaneras. Entonces, ¿qué va a pasar con las mañaneras durante este periodo de difusión de la revocación de mandato? Esa es la pregunta que queda en el aire. Por eso digo, ¿ya qué costo? Porque al final, si no le dan oportunidad al presidente, no le dan la herramienta al presidente de que pueda participar o de que pueda hablar, vamos a tener la discusión eterna
de que el presidente, dicen, según el INE, se está promocionando en las mañaneras y eso busca refrendar la confianza en la gente. La interpretación a la que queda esto es bastante amplia y es la herramienta que le dan al INE para poder moverse. Insisto, todo el problema cuando veamos revocaciones y consultas queda en el legislativo. ¿Qué es lo que también se garantiza? Dudas que se tenían. Se garantizan casillas especiales, se garantiza o le exigen al INE que tiene que poner las mismas casillas que fueron determinadas en la jornada anterior, o sea, tiene que ponerlas todas las casillas, no hay, es de que no podemos, que sí, que no, no, todas las tiene que poner. Y en el artículo 54, 55, 56 ya habla del cómputo que el INE tendrá que realizar. Dice que en el régimen de sanciones será el INE quien tendrá que vigilar los términos de la presente ley para que se cumplan. En los transitorios, el instituto deberá de tener disposición de las y los ciudadanos a más tardar el 1 de octubre el formato impreso en los medios electrónicos de solicitud de convocatoria al proceso de revocación de mandato. El instituto deberá garantizar la realización de la consulta establecida en el transitorio cuarto. Las erogaciones que se generen del motivo de la entrada, pues ya se harán públicas. Esto quería enseñárselos para que vean qué es lo que cambió. Por eso le pregunto, ¿bajo a qué costo y a qué costo se modificó, se aprobaron estas leyes secundarias? Pues lamentablemente costos de mucha negociación, mucha negociación, que lamentablemente pues vamos a tener otro experimento con el tema de la revocación de mandato. Pero bueno,